Hola a todos. Bueno, ya estamos aquí con este segundo vídeo. Espero que el primero no os haya parecido muy tostón, pero es necesario porque ahí expongo todas las ideas en las que me baso para todos los siguientes vídeos y mi propuesta de democracia 3.0. En este segundo vídeo, como os dije, vamos a hablar de los poderes del Estado y luego vamos a hacer la comparación con los poderes que yo creo que tendría que tener el Estado en una democracia 3.0. Bueno, vamos a empezar. Con esta imagen lo que quiero es presentaros de una forma rápida y sencilla los poderes básicos que tiene el Estado. Empecemos con el rey. El rey, las funciones que tiene básicamente son las de control y mediación. También diríamos que es el guardián de la Constitución y el representante de los ciudadanos. También es el capitán general de todos los ejércitos, etcétera, etcétera. Pero su poder real no existe. Realmente lo que tiene es un poder representativo. Es decir, es como un símbolo, como si fuese la bandera, para que nos entendamos. Eso sí, es un poder totalmente independiente del resto de poder. Ahora vamos a ver el Tribunal Constitucional. Las funciones del Tribunal Constitucional básicamente es la interpretación de la Constitución y juzgar hechos relacionados con la misma. Pasemos al Poder Legislativo. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Pues como su nombre dice, realmente lo que hace es legislar, es decir, hacer leyes. También aprueba los presupuestos que presenta el Gobierno o Poder Ejecutivo de la Nación y el control del mismo. Está compuesto por las Cortes Generales, que estas, a su vez, son dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso de los Diputados son elegidos por los ciudadanos por elección y, según la Constitución, pueden ser entre 300 y 400 diputados. El Senado, parte, también es elegido por los ciudadanos y otra parte es dado, diríamos, por los parlamentos autonómicos. Vamos a pasar al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el gobierno de la nación. ¿Qué hace el gobierno de la nación? Pues realmente lleva la gestión diaria del Estado, en base a concebir y ejecutar políticas generales. Diríamos que es el administrador y ejecutor de la voluntad popular. El Poder Judicial. Pues el Poder Judicial, ¿qué es lo que hace? Interpreta, hace respetar o invalida las leyes. Su máximo órgano representativo es el Consejo General del Poder Judicial. Según dice la Constitución, todos estos poderes son independientes entre sí, pero vamos a ver seguidamente que no lo son tanto. Como veis aquí, hay una interferencia entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación. La mayoría de las veces, aunque la Constitución no dice que el presidente y los ministros, es decir, el Gobierno, tengan que ser diputados, normalmente, como digo, así lo son. Llega un momento en que cuando hablan, precisamente en el Congreso de los Diputados, el Gobierno, llega uno a preguntarse si está hablando como diputado, si está hablando como ministro o como presidente del gobierno, es decir, hay una interferencia. No tienen realmente, diríamos, un sitio propio. Solo existe ese sitio propio cuando se reúnen los ministros en consejo, es decir, el Consejo de Ministros. Si no, realmente todas sus funciones las hacen dentro del Congreso de los Diputados. Hay algunos estudiosos que dicen que esto es bueno porque así se controla mucho mejor al gobierno. Yo creo que no, que hay una interferencia que precisamente impide bien ese control.
Otra de las, diríamos, falta de independencia es en el Consejo General del Poder Judicial, ya que este Consejo no está elegido por los ciudadanos, sino que está elegido por el Congreso de los Diputados y por el Senado. ¿Qué conclusión sacamos? Que es un consejo también político. Luego tenemos el Tribunal Constitucional. Este está clarísimamente politizado. Son 12 miembros, 4 son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué conclusión sacamos? Que no existe totalmente dicha separación de poderes. Bueno, pues ahora voy a dar lo que yo pienso, mi interpretación de cómo sería la democracia 3.0 en estos poderes. Empecemos con el rey. Como ya he dicho, realmente la figura del rey es una figura representativa y yo creo que tiene que ser más allá de una figura representativa, tiene que tener cierto poder, es decir, un poder parecido al que puede tener un presidente de la República. Claro, también todo con sus limitaciones. Si el rey no funciona, hay que quitarle y coger al sucesor. Si no funciona este tampoco y no hay más sucesores, pues tendríamos que quitar la monarquía y convertirlo en presidente de república. Es decir, lo que estoy dando la idea es de que el rey puede ser perfectamente ese presidente de una república siempre y cuando cumpla perfectamente sus funciones. Como se nota, yo no soy muy partidario de la monarquía, para mí es una institución obsoleta, pero ya que la tenemos, lo que tenemos que hacer es aprovecharla. Esto nos daría a una monarquía republicana. Ya sé que parece una incongruencia, también incongruente es monarquía parlamentaria. Históricamente la monarquía no ha sido parlamentaria, pero bueno, pues aquí pasa lo mismo, es incongruente monarquía y república, pero en política todo es posible. Pasemos al Tribunal Constitucional. Como ya os he dicho, el Tribunal Constitucional para mí es totalmente político, donde si hay una sentencia del Tribunal Supremo que no me interesa, pues la paso al Tribunal Constitucional a ver si consigo cambiarla. ¿Eso qué significa para mí? Que es totalmente nulo, es decir, hay que eliminarlo, un costo menos. Puede ser sustituido perfectamente por el Tribunal Supremo. Pasemos a los poderes. Como habéis visto en la diapositiva anterior, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial aquí se convierten en 4. En el legislativo, en el gobernativo, que podemos llamarle gobernativo, directivo, gerencial, lo que queramos, o hasta ejecutivo, y luego el poder ejecutivo, que si al gobernativo le llamamos ejecutivo, pues ¿cómo le pondríamos? Pues no lo sé, los nombres son lo de menos. Y luego tendríamos el poder judicial. Todos estos 4 poderes elegidos por los ciudadanos en elecciones generales. Pasemos a ver detenidamente cada uno de ellos. El poder legislativo. A las alturas del siglo que estamos, con la tecnología informática que hay, no es necesario que el ciudadano delegue todo su poder en un voto a un político o a varios políticos. Es decir, el ciudadano es el que tiene que dar su opinión y el que tiene que decidir lo que le conviene o no le conviene, ya que, como se está demostrando, los políticos presentan unos programas que por lo general no cumplen ni en un 50%. El ciudadano tiene que volver a tener ese poder y eso sería aplicar la democracia 2.0, es decir, aplicar la tecnología para que el ciudadano pueda intervenir
en las decisiones de la nación. Seguiríamos teniendo el presidente del Congreso y el Congreso de los Diputados, que naturalmente habría posiblemente, no posible, seguro que reducir. El Senado. El Senado es una cámara que diríamos representa a las comunidades autónomas. Pues yo sinceramente creo que es una forma de pagar favores a políticos que se retiran. Para mí, lo mismo que el Tribunal Constitucional. Es algo innecesario y más con una democracia 2.0. Hay que suprimirlo, menos cosas. Pasamos al poder gobernativo. El poder gobernativo es como el poder actual ejecutivo, pero realmente sin el poder decidir sobre la ejecución o la aplicación de la ley. Seguiría compuesto por el presidente del gobierno y sus ministros. Seguiría habiendo su consejo de ministros para hacer sus políticas, etcétera, etcétera. Porque el poder ejecutivo sería realmente quien aplicaría la ley, aparte de los políticos. Estaría compuesto por un presidente de dicho ejecutivo, la Policía Nacional y Autonómicas, como veis, todas bajo el mando de ese presidente ejecutivo, la Guardia Civil y la Policía Local, que eso sí, diríamos, tendría una coordinación con los ayuntamientos para la aplicación de las leyes de cada uno de esos ayuntamientos. Y también estaría dentro de este Poder Ejecutivo la Fiscalía. Después tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial seguiría como hasta ahora, con un presidente del Consejo General del Poder Judicial, ese Consejo General del Poder Judicial y por debajo de él el Tribunal Supremo, que como he dicho también dictaría sentencias sobre asuntos de la Constitución. Bueno, ahora para coordinar todo esto, ¿qué necesitaríamos? Pues un gabinete de coordinación y emergencia. Aquí tenemos que ver que hay cosas que pueden pasar en una nación que no pueden estar solo en manos del gobierno, ya que van más allá del gobierno. Para lo cual, pues tendríamos un presidente, que sería el rey, luego tendríamos el presidente del Congreso, que también estaría dentro de este gabinete de coordinación y emergencia, el jefe o jefes de la oposición, naturalmente el presidente del gobierno, el presidente ejecutivo y el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Todo esto, naturalmente, supervisado y controlado por el Poder Legislativo, es decir, por los ciudadanos, por la democracia 2.0. No solo se controlaría, como hasta ahora, al gobierno, sino también al Ejecutivo y al Poder Judicial. Y, naturalmente, al Gabinete de Coordinación y Emergencias. Este gabinete podría hacer lo que ahora mismo hace el Consejo de Ministros, dictar en algún momento una serie de leyes, pero siempre con la aprobación del Poder Legislativo. Antes de acabar, quiero hacer una puntualización. En todo esto de los poderes en democracia 3.0, no existirían ni inviolabilidades ni aforamientos de ningún tipo. Bueno, muchas gracias. Deciros que el próximo vídeo hablaremos del Poder Legislativo y ahora el comentario de esta semana. En esta semana se ha estado hablando de lo que contaminan las vacas con las emisiones de metano a la atmósfera. Y yo digo, vamos a ver, ¿por qué no convertimos ese problema en una oportunidad? Investiguemos cómo quitar de la atmósfera ese metano y utilizarlo en combustión, pues para calefacciones, cocinas,
etcétera, etcétera. Lo mismo que se hace extrayendo de la atmósfera el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, etcétera, etcétera. Esto nos podría hasta ahorrar las importaciones de gas natural y otro tipo de combustibles. Bueno, os espero en el próximo vídeo y espero que os haya gustado. Gracias a todos.